Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional, Tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 30 de enero del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Números, capítulo 21, versículos 1 al 9. Números 21 del 1 al 9. Bueno, les recuerdo que en la lectura de la Biblia de este año, en nuestra guía devocional, no estamos leyendo toda la Biblia en un año. Les sugerimos a aquellos que tienen pues ya el hábito y el tiempo de leer la porción de la Biblia de todo el año, que mire alguna guía devocional de años anteriores de las que hemos sacado para que lo pueda hacer. Pero la intención es tomar como los temas principales de la Biblia para que tengamos una idea panorámica, ¿sí? De la escritura. Por eso estamos tomando algunos pasajes, incluso pues llevan el título del pasaje para que tengamos una claridad del total de la Biblia. En el caso de hoy, que la guía solo aparecen 9 versículos, son 9 versículos con un símbolo muy importante que es la serpiente de bronce, ¿sí? Y pues ya lo hemos visto, pero hoy lo vamos pues como a repasar para que entendamos este acontecimiento en el Antiguo Testamento que tiene una connotación muy importante en la manifestación del Señor Jesucristo como nuestro Mesías. Habíamos hablado ayer que a partir del capítulo 20, el pueblo de Israel es como si hubieran pasado casi 38 años. Estamos hablando de una nueva generación que nace en el desierto, que está como, es una generación intermedia, ¿sí? Entre los que salen de Egipto y los que se van a establecer en la tierra prometida. Es una generación que tiene una oportunidad diferente, pero lastimosamente se vio influenciada por sus ancestros, ¿sí? Por sus padres que venían de Egipto con una mentalidad muy compleja, muy complicada y seguramente, pues ya lo hemos visto, algunas cosas se les pegaron de las actitudes que tenían aquellos que habían salido de Egipto, entre ellos la queja. La queja fue una constante, lastimosamente, en el corazón y en las actitudes y en las conductas del pueblo hebreo que salió de Egipto y pues lo vemos ahora que también estuvo muy presente en esta generación de transición, en que seguramente tenían otras características y tenían otras cualidades, pero lastimosamente esta debilidad se mantuvo en ellos. En el capítulo 21, entonces, que nos compete hoy, primero aparece un rey cananeo. Dice cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev es al sur de Israel, es casi en la frontera hoy con Egipto. Dice, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto al Señor y dijo, si en efecto entregases este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y el Señor escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Bueno, este fue un conflicto que no pues, le llegó a Israel, ¿sí? Llegó el cananeo y, y pues el Señor serio en sus compromisos y que él, si hay alguien que tiene fe y esperanza es definitivamente el Señor y él cree cuando nosotros hacemos un voto, cuando nosotros asumimos un compromiso, él cree que lo vamos a cumplir, ¿sí? Eh, Acuérdense que él es el autor y el consumador de la fe, él es la fuente de la esperanza, o sea que si hay alguien que tenga fe y esperanza es el Señor, y en esa misma fe y esperanza, como por su misericordia y su bondad, es que nosotros pues aún podemos estar delante de Él y vemos cada oportunidad que nos concede.
En esa eh, fe del Señor, confianza también, pues toma el voto que ellos hacen y dice, listo, yo les voy a dar la conquista entonces si ustedes asuman el compromiso de seguir hacia adelante en esta conquista. Luego dice el versículo 4 que partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Bueno, acuérdense que ya estamos cruzando la frontera hacia la tierra de Canaán, y Edom, le recuerdo, Edom es el pueblo que desciende de Esaú. Esaú es el hermano gemelo de Jacob, o sea que por, digámoslo así, por ascendencia, podría decirse que los judíos, los hebreos, en este momento no se les dice judíos, sino solo israelitas o hebreos, el término judío va a ser posterior al exilio, o sea, siglos después. En este momento se conocen como israelitas o como hebreos por su lengua. Los israelitas y los edomitas podría decirse de alguna manera que eran como primos, ¿sí? Porque tanto Edom es el mismo Esaú, Israel es el mismo Jacob, eran hermanos, ¿sí? Entonces eran pueblos, podría decirse de nuevo que fueran hermanos, pero lastimosamente la historia habla que los edomitas siempre fueron opuestos a los israelitas, ¿sí? Siempre participaron directamente, pero también indirectamente, en ataques y conflictos que tuvieron los israelitas. Aquí, por ejemplo, ellos están llegando, bueno, Edom, para que nos ubiquemos geográficamente, es la parte sur de lo que hoy es Jordania, ¿sí? Les decía en estos días, Israel, la tierra prometida, es un valle de un río no muy grande al oriente, un valle desértico que es una depresión, está por debajo del nivel del mar. En la mitad, en el centro del país, hay una cordillera, y les decía, no nos la imaginemos como nuestras montañas, pero es una cadena montañosa, y al occidente la Tierra Santa es costa, ¿sí? El límite, pero al oriente entonces, en este valle que está atravesado por el río Jordán y que también están el mar de la Galilea y el mar Muerto, ese límite va a dar contra los edomitas, que son los descendientes de Edom, y también el pueblo de Moab, que va a estar un poco más al norte. Bueno, y hay otros pueblos que se van ahí a sentar mucho tiempo después, como los nabateos, que van a ser muy famosos. Así que Israel estaba entrando por el oriente, ¿sí? Venía del occidente de Egipto, pero acuérdense que esa ruta marítima era muy peligrosa porque había pueblos muy grandes y pues el Señor no quería que se enfrentaran al enemigo, sino se enfrentaban primero ellos mismos. Ese era como el proceso que el Señor llevaba con ellos. Claro, si yo no me he enfrentado a mí mismo, si yo no me he superado a mí mismo, si yo no he logrado lidiar con mis propios conflictos, es muy difícil que pueda lidiar con las situaciones contra otros, ¿sí? Entonces, por eso el Señor se los lleva por el camino del desierto para depurar de sus corazones todas las actitudes de esclavitud, pensamientos de esclavitud que se prepararan para poder enfrentar al enemigo. Así que llegan entonces por el oriente y deben tomar esta ruta. Y por eso en la medida en que ellos van a ir avanzando, pues se van a ir encontrando los enemigos. Pero el pueblo, otra vez, dice el versículo 4, se desanimó, ¿sí? Se desanimó. Esto es, eh, hace muchos años, es una historieta, es una ilustración, ¿sí? Es una ilustración, no es palabra de Dios, pero hace muchos años alguien, hablándome un poco en una consejería, me hablaba que el desánimo era una herramienta y un arma que el enemigo usaba, ¿sí? El enemigo hay muchas armas que no le son útiles por la obra del Señor Jesucristo, pero que infortunadamente el desánimo es un arma que usa y que causa muchísimo daño. Podríamos decirlo, creo que es la carta de Santiago, cuando habla del hombre de doble ánimo, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es el desánimo? Pues el desánimo es lo contrario al ánimo. O sea, ahí tenemos el doble ánimo. Hay personas que se mueven entre
el ánimo y el desánimo, ¿sí? Entonces un día muy animados eh, quieren hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, personas que nunca se ejercitan, entonces amanecen con ánimos y van y se ponen a correr sin una preparación previa, sin una técnica, sin una instrucción, y pues termina encalambrado, lesionado, y al otro día, completamente desanimado, adolorido, pues ya no quiere volver a saber nada del ejercicio, ¿sí? El doble ánimo hace eso, el doble ánimo es como una montaña rusa en las emociones, donde un día estoy dispuesto a conquistarlo todo, pero al otro día o al instante estoy completamente derrotado y vencido, ¿sí? Eso le pasaba mucho al pueblo de Israel. Estaban entre el ánimo y el desánimo. El desánimo entonces es una actitud, un sentimiento con el que hay que luchar y vencer porque nos hace muchísimo daño, ¿sí? Eh, de nuevo, por eso Santiago lo dice, es inconstante en todos sus caminos. El que tiene ese doble ánimo, el que vive entre el ánimo y el desánimo, no avanza, ¿sí? Porque todo lo que le genere una oposición o dificultad lo desanima. No tiene como una capacidad de resistencia, ¿sí? No tiene una capacidad de sobreponerse a los desafíos. La vida es eso, la vida es de desafíos, la vida es de oposiciones también, ¿sí? La vida, el mismo Señor advirtió que íbamos a tener tropiezos, que los íbamos a tener sin duda alguna. Advierte también pues pues hay de aquel porque vienen los tropiezos, pero eso es la vida. La vida implica en sí misma pues que tendremos desafíos, dificultades y situaciones adversas, vientos contrarios. Entonces el pueblo, no sé, por el camino, por el desierto, por lo que sea, porque todos los desanimaba. Si había comida, si no había comida, si había sol, si no había sol, era terrible. Y de verdad que la vida de una persona de doble ánimo es muy maluca, muy amargada, nada lo tiene contento, nada lo satisface. Y esto fue una constante, lastimosamente, en el pueblo hebreo. El pueblo entonces desanimado se empieza a quejar, habla contra el Señor, habla contra Moisés. Y mire de nuevo, estas son palabras que le escucharon a sus padres. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que nos muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Esto es muy vergonzoso y muy triste porque están fastidiados de la bendición del Señor. ¿Qué era ese pan liviano? El maná, ¿sí? Era esa lluvia temprana que venía cada día con un alimento completamente nutritivo. Triste, ¿no? Es muy triste porque están llamando a la bendición del Señor maldición y están hablando de estar fastidiados, ¿sí? Hay personas que se fastidian con el favor del Señor, se fastidian con la provisión del Señor. Ahora imagínense, pues, que puede, imagínense usted como mamá que le hace la comidita con tanto amor a sus hijos y que sus hijos digan, ay, qué fastidio esta comida. Esa vaina tiene que doler, molestar sin duda alguna, pero pues tiene que doler. Así entonces el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Todo acto tiene una consecuencia y, y pues el que actúa bien le va bien, el que actúa mal le va mal, el que obedece experimenta la bendición y el que desobedece experimenta maldición. Eso es así de claro. Si usted está dentro de los parámetros, si usted obra bien, pues del fruto final tiene que ser el bien. Dice el mismo Romanos, a los que aman a Dios todo nos ayuda bien. Ojo, el hecho de que todo nos ayuda bien no quiere decir que todo salga como queremos y cuando queremos, pero todo ayuda bien, sin duda alguna. Todo ayuda a bien. En nuestra jerga diríamos, no hay mal que por bien no venga. En la Biblia es, todo ayuda bien. ¿Sí? De nuevo, no va a salir como quiero, cuando quiero, con quien quiero, como a mí me gustaría, pero va a salir para bien. Pero cuando yo empiezo a quejarme, pues entonces empiezo a ver que todo sale para mal. El Señor entonces, como consecuencia, envía estas serpientes ardientes. Algunos
describen eh, digámoslo, esta expresión ardiente, tal vez por el efecto de la mordida, ¿sí? Que generaba como un dolor. Aquí hay algo muy particular, pues para que lo tengan presente. Esta expresión es Janeasin Haserafín, ¿sí? O sea, serpiente ardiente es Janeasin Haserafín. Haserafín es la misma palabra que se usa para serafín. Viene el hebreo saraf, que es ardiente, o hace referencia al color, que era un cobre que brillaba. Esta imagen de serafín, eh, pues la hemos escuchado seguramente en la Biblia, la vamos a ver más adelante en los profetas, y se hace alguna referencia a serafín a, en unas interpretaciones que le han dado a la Biblia, uno pues, al serafín, al enemigo que se va a convertir, pues que primero fue una creación del Señor, pero también había serafines protectores en el trono del Señor. ¿Sí? ¿Y por qué esta imagen? Por el color o por lo que proyectaba, era una imagen que brillaba. Entonces, serpiente ardiente es Haneasim HaSerafín, que este serafín de nuevo hace referencia como al color o a lo que proyectaba. Es una palabra que vamos a encontrar más adelante referente a seres angelicales, ¿sí? Y a seres protectores. Así que esta serpiente entonces los mordía, de nuevo, puede ser por un color que tuviera o por el efecto que les generaba a ellos cuando eran mordidos. El pueblo entonces clamó, lloró, pues obviamente, y le dicen a Moisés y reconocen que han pecado. Ojo, ¿por qué? Por haber hablado contra el Señor y contra Moisés. ¿Sí? Las palabras, el no medir las palabras y el darle rienda suelta a la necedad, a la insensatez. Y el Señor y le dice, pídele, ruégale al Señor que quite de nosotros estas serpientes. ¿Y qué hizo Moisés? Como siempre, el gran intercesor y sacerdote oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ok, hazte una serpiente ardiente, ¿sí? Esta serpiente ardiente, pues ya aquí el término se refiere a cobre, ¿sí? Un elemento de cobre, tomando pues como lo mismo que les decía en el color, y dice, y ponla sobre un asta es pues un estandarte, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto es muy tenaz porque no era, como les explico, no era como un método preventivo, era un método correctivo, ¿sí? O sea, no dice que quien mirara a la serpiente no iba a ser mordido, sino que quien era mordido miraba la serpiente. Sí, sí, soy claro, o sea, el método no era para prevenir la mordedura. O sea, ¿cómo podía prevenir usted la mordedura de la serpiente? Alejándose de la serpiente, ¿sí? Pero, pero no había manera que mirando la serpiente no, pues no fuera mordido. La serpiente era un método entonces de sanidad correctiva, ¿sí? De sanidad correctiva. Dice entonces que cada uno de ellos cuando miraba a la serpiente era sanado y era liberado. Y voy a hacer referencia que le hemos hecho, seguramente usted se lo sabe de memoria porque es un pasaje muy importante en el capítulo 3, perdón, del Evangelio de San Juan. Cuando el Señor está en la conversación con Nicodemo, en el capítulo 3, están hablando del nuevo nacimiento y de todo esto. Al final, cuando voy a leer desde el versículo 9, Juan 3 desde el 9, dice Nicodemo al Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Están hablando del nuevo nacimiento, de la vida espiritual. El Señor dice, ¿eres tu maestro Israel y no sabes esto? El versículo 11 de Juan 3, ojalá me puedan acompañar en la lectura. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Oído con esto, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, acuérdémonos del asta, de un estandarte, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Según la Biblia, en la carta a los Romanos, entre otros, dice que todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva del Señor es la vida eterna. Digámoslo de alguna manera, para hacer esta analogía que el Señor la toma, que es muy tenaz, porque el Señor está dándole un valor extremo a este símbolo de la serpiente y tiene que ver con el estandarte. Ahora, ¿cuál era la fuente? La fuente de la muerte para los israelitas, la serpiente, ¿sí? La mordedura de la serpiente. Acordémonos que la serpiente tiene un símbolo de maldad y de pecado, ¿sí? Es como una fuente de maldad y fuente de pecado. Esta serpiente o este símbolo de serpiente es levantado en un estandarte para que dice que todo aquel que la mire sea salvo, pero sea salvo después de que ha sido mordido. Jesucristo se hace hombre, ¿sí? Dice la Biblia que todas las intenciones del corazón del hombre tienden a la maldad. Sabemos que obviamente tenemos un enemigo, que tenemos un entorno que nos rodea, que nos tienta, pero definitivamente es el corazón del hombre. Somos nosotros mismos los que abrimos ese espacio para pecar. O sea, la fuente o una fuente principal para pecar somos nosotros mismos, ¿sí? Nuestra debilidad, nuestras pasiones, nuestro egoísmo, somos nosotros mismos. El Señor Jesucristo, dice la Biblia que Él se hizo hombre, se despojó de toda su deidad, tomó forma de siervo, haciéndose hombre, tomando forma de siervo para morir en la cruz. Jesucristo entonces es levantado en este estandarte, que este estandarte es la cruz, como símbolo de que ese cuerpo y el cuerpo del Señor está representando el cuerpo mortal nuestro que nos ha inclinado al pecado. Por eso, todos habíamos pecado, todos estábamos muertos en nuestros pecados, todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. Y al poner nuestra mirada en el Señor, al verlo a Él, al entender su sacrificio, al conmovernos por su sufrimiento, nos arrepintiéramos de nuestro pecado y pudiésemos ser salvos. Es más, dice Isaías 45:22, miradme a mí y sed salvos. Nuestra humanidad es una de las principales fuentes de nuestro pecado. Y si seguimos mirando nuestra humanidad, vamos a ser siempre víctimas, digámoslo de alguna manera en esta analogía, de la mordedura mortal de nuestra propia vida que nos lleva al pecado. Si yo me quedo contemplando mis antepasados, mis debilidades, mis conflictos, mis faltantes, si yo me quedo contemplando a mí mismo o a otro ser humano, lo único que va a pasar en mi vida es que voy a experimentar la esclavitud del pecado. La Biblia me exhorta a mirar a Jesucristo. El mismo libro de Hebreos en el capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo cuando le escribe a los filipenses dice, yo pongo mi mirada en la meta, yo voy para adelante, lo que queda atrás lo dejo atrás y yo voy para adelante, pongo mis ojos en la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Miradme a mí y sed salvos. La analogía tiene que ver con que yo no puedo seguir viendo las circunstancias que eran lo que los israelitas veían siempre. Yo no puedo seguir viendo mi debilidad, mi edad, que si soy de esta forma, que si tengo estas o no cualidades. Yo ya no puedo verme más a mí ni a los demás. Si usted centra su mirada
en sus hijos, en su marido, en su mujer, en su jefe, en lo que sea, solo le va a traer muerte, destrucción y va a ser una fuente de pecado. Es la mirada en Jesucristo. La mirada en Jesucristo, entendiendo de que Él viene a darnos un camino, a mostrarnos un camino, a darnos la vida y a enseñarnos la verdad, para que todo aquel, como dice aquí Juan 3, que en Él cree, sea salvo. El Señor fue levantado como referente, fue puesto en un estandarte como referente y como posibilidad de salvación, como fue esta serpiente de bronce, de cobre más bien, porque era de cobre en el Antiguo Testamento. Aquí el punto es dónde estamos poniendo nuestra mirada. Cuando ponemos nuestra mirada entonces en todo lo que les mencioné, caemos, perdón, en lo que le pasó al pueblo de Israel, que desánimo. Entonces, contemplo que me falta esto, que otro es mejor en esto. Eh, Mire, lo que pasa con la política. Entonces, si yo me pongo a ver a toda hora todo lo que pasa con la política, todo lo que pasa con la parte social, económica, fácilmente voy a caer en desánimo. Pero si pongo mis ojos en Jesucristo, Él me va a mantener con el ánimo alto para poderme sobreponer a las circunstancias en las que estamos viviendo. Esa es la lección en sí de toda esta historia de la serpiente de bronce. Lo que fue en algún momento la fuente de pecado, al mirar a Jesucristo, puede ser una fuente de bendición. Nosotros fuimos creados, hechos, formados para la gloria del Señor. Y no puede ser que cuando nos contemplemos nos convirtamos en una fuente de mal cuando nuestra vida, todo nuestro ser está diseñado para glorificar al Señor y en esa medida también nosotros encontrar plenitud y satisfacción. Por eso en esta mañana, Señor, te entregamos nuestro corazón, nuestra vida y pedirte una sola petición hoy. Ayúdame a mirarte a ti. Así lo dice Isaías. Miradme a mí y sed salvos. No solo podemos pensar en la salvación como en términos escatológicos, en términos del final de los tiempos. La salvación la necesitamos hoy. Nuestra alma hoy necesita ser libre, libre, Señor, de la angustia, del afán, de la ansiedad, de las preocupaciones, de los miedos, de las dudas. Hoy mi alma necesita, Señor, libertad, necesita sanidad, necesita salvación. Necesito ser salvo, Señor, de los recuerdos, de la melancolía del pasado. Necesito ser libre y salvo, Señor, del odio, de los resentimientos y de toda cosa que le hace mal a mi corazón. Ayúdame, dígale así, a poner mis ojos en ti, que eres el autor y el consumador de la fe, y que mire a través de tus ojos, que no vea a través de mis ojos poco objetivos, muy críticos, pero poco objetivos. Déjame ver a través de tus ojos para ver las cosas como en verdad son. Te pido tu bendición, Señor, para este nuevo día y agradezco que escuches nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Amén.